Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Gali, esta es la materia de Historia Contemporánea y en este nuevo foro nos convoca un tema crucial, importantísimo en la historia del siglo XX, que es la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría que la podemos, como siempre, vamos a empezar a situarnos en tiempo y espacio, vamos a situar a la Guerra Fría en 1945, más o menos a 1989, ¿sí? Le pusimos como título nuestro trabajo en forma colectiva con Candela Pavón y con Gisela, luego de leer y de investigar sobre el tema, le pusimos como título Un mundo dividido, un mundo bipolar, ¿sí? Y vamos a empezar a adentrarnos en el tema e ir despejando algunas cuestiones que nos parecen relevantes a la hora de estudiar la Guerra Fría. Entonces, lo primero que por ahí podríamos empezar a explicar es por qué el término, ¿no? Que se acuñó allá luego de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y por el periodismo, y se acuñó como Guerra Fría. ¿Y por qué Guerra Fría? Porque en realidad no fue un conflicto bélico armado como fueron las dos grandes guerras, la del 14 y la Segunda Guerra Mundial, sino que este fue un conflicto frío en el sentido de que no hubo enfrentamiento bélico, sino más vale fueron enfrentamientos ideológicos, ¿sí? Vamos a ver que hubo guerras, ¿sí? Subconsecuentes a la Guerra Fría, como la Guerra de Vietnam, como la crisis de misiles de Afganistán, después vamos a ir explicando esas cuestiones, pero en realidad fue un enfrentamiento político, ideológico, cultural, social, ¿sí? Que se desarrolló, como dijimos, entre los años 45 y el 89, entre las dos grandes potencias que habían surgido luego de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los Estados Unidos de América por un lado y por el otro lado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿sí? Vamos a pensar y vamos a tratar de ubicarnos que luego de la Segunda Guerra Mundial Europa estaba devastada económicamente, socialmente, con mucho hambre, destruida, ¿sí? Europa hasta la Segunda Guerra Mundial había sido el bastión del capitalismo internacional, el polo industrial y comercial del mundo, y en estos momentos se encuentra totalmente destruida. Por lo tanto, los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, como son Estados Unidos, como es la Unión Soviética, ¿sí? Van a emerger como superpotencias, ¿sí? Con recursos económicos, con recursos industriales, con recursos financieros, y estos dos bloques antagónicos, ¿sí? Que estuvieron unidos en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, eran los aliados y combatieron al nazismo. En estos momentos vamos a verlos como bloques separados, antagónicos ideológicamente, ¿sí? Eh, Estados Unidos, por lo tanto, va a liderar el bloque occidental, integrado por los países europeos bajo el paradigma y bajo el capitalismo, ¿no? Van a defender al capitalismo como el sistema económico y la democracia liberal como el sistema político. Y el otro bloque, el bloque oriental, vamos a ubicar ahí a la Unión Soviética, ¿sí? Integrados, por supuesto, por las áreas dominadas bajo el control del Ejército Rojo y de las Fuerzas Armadas comunistas. Y van a defender al comunismo, ¿sí? Como sistema económico y la democracia popular como el sistema político. Entonces, una vez enmarcada la Guerra Fría y pensar a estos dos bloques con estas ideologías totalmente contrapuestas, podemos seguir avanzando en la explicación, ¿sí? No antes sin hacer una salvedad de que muchos de ustedes habrán leído o hemos escuchado que también se le acuña el término de telón de acero o cortina de hierro a esta Guerra Fría, ¿sí? Que fue acuñado este término por Churchill, por el primer ministro de Gran Bretaña, ¿sí?
Y este término también hace referencia, por lo tanto, a esta línea imaginaria de entre estos estados, en los cuales algunos se encontraban bajo el bloque capitalista de Estados Unidos, que dijimos recién, y los del bloque comunista de la URSS. ¿Sí? Esto va a causar una separación mundial que va a tardar décadas en desaparecer y que aún hoy en día tenemos muchas consecuencias de esta Guerra Fría, lamentablemente, y de estos antagonismos. Ahora, una vez que situamos esta cuestión de la Guerra Fría, vamos a caracterizar a esta Guerra Fría, vamos a darle características propias, ¿sí? Las primeras características que podemos subrayar fueron las disputas, eran como dijimos hoy, de naturaleza ideológica y estratégica. Nunca entraron en enfrentamiento directo, ¿sí? El momento donde hubo más presión fue, por supuesto, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, ¿sí? Para demostrar quién tenía más poder, porque de eso se trataba también esta Guerra Fría. Estas dos superpotencias iban a armar militarmente, económicamente, políticamente. Por lo tanto, en este rearme, estos bandos iban a demostrarle al mundo cuál tenía más poder, ¿sí? Era como una competencia infernal para ver cuál de estas potencias se iba a imponer, tanto sea con su capitalismo o con el comunismo. Y ambos se aborrecían, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Esta tensión entre comunistas y capitalistas fue aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y se crearon, que después más adelante lo vamos a explicar mejor, se crearon dos organizaciones diferentes. Por un lado, el bloque de Estados Unidos va a crear la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, ¿sí? Y donde van a estar el bloque capitalista y los países alineados a Estados Unidos, y por otro lado la respuesta va a ser el pacto, que no le gustaba para nada la OTAN a Stalin, por lo tanto van a firmar el pacto de Varsovia. Después, en el 55, Stalin va a crear el pacto de Varsovia y sus países, o como le decían en Occidente, los países satélites de la Unión Soviética, van a estar en este pacto de Varsovia, ¿sí? Bueno, después vamos a ver cómo el fin de la Guerra Fría va a acabar con el muro de Berlín. Bueno, ahora, en esta guerra fría, ideológica, política que hablábamos recién, como toda guerra tenemos que conocer cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron sus causas, ¿sí? La causa predominante de esta guerra, que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos lo que quisieron hacer es imponer su ideología al mundo, ¿sí? Estados Unidos, por supuesto que tenía aversión y miedo al fantasma comunista, como diría Marx, entonces no quería que el comunismo se propague. Y a su vez el bloque de la Unión Soviética aborrecía el libre mercado y el capitalismo, ¿sí? Otro de los antecedentes de la Guerra Fría fue el Plan Marshall, ¿sí? Luego de la Segunda Guerra Mundial sabemos que se puso en marcha el Plan Marshall, que tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran de la crisis que le había llevado la Guerra Mundial. Por supuesto que este Plan Marshall no le agradó al comunismo porque tenía miedo que el capitalismo se expandiera mundialmente con esta ayuda, con este Plan Marshall. Entonces, en respuesta, vamos a ver luego que va a crear la Comecon. La ambición expansionista de ambas de estas naciones fue abismal, y ese fue un antecedente importante de esta Guerra Fría. La revolución bolchevique, donde en 1917, la revolución bolchevique había impuesto en el bloque, en Rusia, había impuesto al marxismo y al comunismo, también lo podemos ver como un antecedente, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esta Europa devastada, donde se divide en estos dos grandes bloques ideológicos. Entonces, estos serían los antecedentes a grandes rasgos fundamentales de la Guerra Fría. Seguimos avanzando en el desarrollo
de la Guerra Fría, y para ello, bueno, es importante citar a uno de los historiadores más importantes que tuvo el siglo XIX y el siglo XX, fundamentalmente, que fue Erich Hobsbawm, donde nos gustó esta frase para compartirla con ustedes, donde dice que generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. Esto es como que resume un poquitito este temor, además, que existía en la sociedad, tanto de un bando como del otro, a una tercera guerra mundial, a una explosión atómica, a una destrucción mutua. Eso fue lo que sucedió. Entonces, en el desarrollo, seguimos con el desarrollo de la Guerra Fría y ahora vamos a explicar un poquitito, vamos a volver un poquitito cómo fue esto de que la Segunda Guerra Mundial va a llegar a su fin, ¿sí? Con el Ejército Rojo de Rusia en territorio alemán, que las tropas dominaron la capital y como consecuencia Alemania se va a rendir. A partir de entonces, los países que conformaban la fuerza aliada van a dividir el territorio en regiones de ocupación. Entonces, por una parte vamos a tener Alemania Occidental, que estaría dominada por naciones capitalistas, por supuesto, como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Por otro lado, vamos a tener la Alemania Oriental, que estaría bajo la influencia del dominio soviético. ¿Qué pasa con la capital? La capital alemana, que es Berlín, se vio fuertemente afectada por esta división, ¿sí? Y va a durar en muy poco tiempo, se va a crear una barrera ya física, que es el símbolo de esta guerra, que fue el muro de Berlín, ¿sí? Entonces, la capital va a quedar totalmente dividida, no solo ya desde lo ideológico, desde lo económico, sino ya con algo físico, simbólico y lamentable, que fue el muro de Berlín. Vamos a seguir trabajando estos conceptos y por lo tanto le voy a dar la palabra a mi compañera Gisela Ruibal, que va a seguir explicando los acontecimientos y el desarrollo de la Guerra Fría. Les dejo un saludo grande.